Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 21. Nuestro devocional del día de hoy se llama Ser honestos con Dios. En un día de las 20 charlas más populares de TED, Pamela Meyer, autora de Leon's Point, afirmó que en un día cualquiera nos mienten entre 3 y 200 veces. El cheque está en el correo. ¿Habrá alguien para reparar su caldera en las primeras horas de la mañana? Estoy bien. A veces se trata de palabras vacías. El corazón no acompaña a los labios. Hemos sido engañados. Queremos que la gente simplemente nos diga la verdad. En los pasajes bíblicos de hoy vamos a ver que Dios odia las mentiras y el engaño. David dice: no hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. Salmo capítulo 12, versículo 2. Jesús citó a Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, versículo 8. Vimos cómo los hermanos de José habían engañado a su padre sobre el destino de su hijo. En Génesis capítulo 37, versículos del 31 al 35. No obstante, hoy vemos también que sabían en sus corazones que no podían engañar a Dios. Sin duda, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Dios quiere que seas sincero con Él. Le agrada la franqueza y desea escuchar lo que hoy está en tu corazón. Vamos a estar leyendo Salmo 12, del 1 al 8, versículos del 1 al 8, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Salmo 12, dice así la palabra de Dios: el Señor defiende a los indefensos. Canción de David. Sálvanos, Señor, ya no hay persona fiel. Los fieles desaparecieron del mundo. Solo se dicen mentiras unos a otros y ocultan sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. Que el Señor calle esas bocas mentirosas y selle esos labios que exageran. Esos que dicen: nuestra boca hará que triunfemos, confiemos en nuestros labios. ¿Quién será capaz de someternos? Pero el Señor dice: yo vendré a defender a los pobres que sufren por causa de los perversos, que los han oprimido y maltratado. Yo les daré la seguridad que han estado buscando. Las palabras del Señor son tan puras y verdaderas como plata terrenal, que ha sido fundida y purificada 7 veces en el horno. Señor, cuida a la gente indefensa, protégela siempre de esta perversa generación. Los perversos están por todos lados y los seres humanos alaban la maldad. Qué cosa tan tremenda, pero es lo que realmente ahorita estamos mirando mucho. Bueno, el primer punto que vamos a ver en el devocional que acabamos de leer es: pide ayuda a Dios. Él es el único que puede ayudarnos. El clamor del corazón de David era: sálvanos, Señor. Se lamentaba por la condición de la sociedad de su época, una sociedad no muy distinta a la nuestra. Mencionaba mentiras, engaños, arrogancia, codicia y egoísmo. Presentaba su clamor ante Dios. Ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros y sus labios lisonjeros hablan con doblez. A Dios no le impresiona la gente astuta en el uso de las palabras. El clamor inicial de David pidiendo ayuda halló respuesta cuando Dios prometió asistir al débil y al necesitado. Voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. David luego contrastó la confiabilidad de Dios con el vacío de las mentiras de quienes lo rodean. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces purificada en el crisol. Tenía la confianza de que el Señor lo guardaría y lo protegería pese al engaño que lo rodeaba. Tu Señor nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente.
Sálvanos, Señor. Es una gran oración que puedes realizar al comenzar el día, pidiendo que Dios te guíe en todo lo que emprendas. Vamos a orar. Señor, ayúdame en estas nuestras peticiones, Señor. Protégenos de todo mal, de todo peligro. Protege a Colombia de aquellos, Señor, gobernantes que no quieren su bienestar, sino que quieren es hacer daño, Señor. Ayúdanos, Señor, a rodearnos de personas sinceras y verdaderas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas sinceras y verdaderas también ante las personas, ante las personas que están a nuestro alrededor. Y que asimismo nosotros también nos rodeemos de buenas personas, Señor. No de personas que hablen mentiras ni quieran el mal para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos alejes de esa maldad. Amén y amén. Bueno, vamos a estar leyendo también Mateo capítulo 14 y Mateo capítulo 15. En la misma versión, PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra de Dios así. Empezamos a leer Mateo 14, empezamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que se subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas golpeaban con dureza, porque soplaban un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús inmediatamente les dijo: «Tranquilos, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde Jesús estaba. Pero vio que el viento era fuerte y tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó: «Señor, sálvame». Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron: «Tú sí que eres verdaderamente el Hijo de Dios». Jesús sana a mucha gente. Cruzaron el lago y finalmente llegaron hasta Genezaret. Cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir a toda la región que Jesús había venido. Empezaron a traerle todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar, aunque sea fuera del borde de su manto. Los que tocaban su manto quedaban sanos. Imagínense el poder del Señor. Vamos a leer también Mateo capítulo 15. Dice: la ley de Dios y las normas humanas. Después de esto vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús le preguntó: ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te puede ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así, con su traición anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está fuera. Pero su corazón está lejos de mí, está fuera de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Bueno, vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor en este segundo punto, y es: sigue hablando a Dios
Sigue hablando a Dios en la tormenta. A Jesús le encantaba aislarse para orar. Subió a la montaña para orar a solas al anochecer. Estaba allí él solo orando. Cuando estás completamente a solas con Dios, puedes hablar con sinceridad y desde lo profundo de tu ser. Así es. Esta intimidad con Dios es la que capacitó a Jesús para andar sobre las aguas. Animó a Pedro a que lo hiciera también, pero cuando Pedro sintió el viento fuerte, entró en pánico. Sé exactamente cómo se siente eso. En ocasiones, cuando las cosas salen mal, quito mis ojos de Jesús y me enfoco en las circunstancias que me rodean y comienzo a hundirme. En medio de esto, Pedro realizó una oración de pánico. Señor, sálvame. Bueno, por lo menos, ¿no? Por lo menos le oró al Señor. Aunque fuera una oración de temor, también fue un clamor desde el corazón. Así es, enseguida Jesús le tendió su mano y lo sujetó. Al considerar las oraciones de pánico que he realizado, me maravilla pensar en las maneras en que algunas de ellas han sido respondidas. Claro que sí, el Señor siempre responde aún cuando ni siquiera nosotros mismos creemos que eso va a suceder. Cuando Jesús y Pedro regresaron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El incidente concluyó con todos los discípulos expresando un clamor del corazón en alabanza. Es bastante extraordinario. Judíos monoteístas que conocían el mandamiento de que solo se debía adorar a Dios, adoraron a Jesús. Reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. En realidad, las primeras palabras de Jesús a los discípulos mientras caminaban por las aguas fueron literalmente, cálmense, soy yo. No tengan miedo, yo soy. Es el nombre utilizado para Dios en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús dijo a los discípulos y nos dice a nosotros que Él es el gran yo soy. De modo que no había nada que temer. Sea cual fuera la situación actual, esta es una reafirmación clara que Jesús tiene todo controlado. Tal vez no siempre tengas el consuelo de entender lo que realiza Jesús ni por qué permite que la vida sea como es, pero tienes el consuelo de saber que Él tiene todo bajo control. Llevaron ante Jesús todos los que estaban enfermos y clamaron por sanidad. Le suplicaban que les permitieran tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Lo pudimos ver en Mateo capítulo 14, versículo 36. En la sección siguiente, Jesús desafió a los fariseos con respecto a lo que ocurría realmente en su corazón. Comenzó cuando ellos lo cuestionaban acerca del quebrantamiento de las tradiciones de parte de sus discípulos. Pero Jesús le dio la vuelta al argumento para cuestionarle a ellos. La Escritura deja claro que cuidar de nuestra familia es especial, en especial de nuestros padres, debería ser una prioridad absoluta. Los fariseos habían elaborado razonamientos espurios del por qué el dinero que debería ser usado para ayudar a los padres se habían de dedicar a Dios y por lo tanto no podía usarse para honrar y ayudar a sus propios padres. Jesús los acusa de la hipocresía. La palabra hipócrita significa literalmente alguien que se pone una máscara en una representación. La máscara que llevaban era honrar a Dios con sus labios, pero realmente su corazón estaba lejos. Dios está más interesado en tu corazón que en tus labios. Así es. Vamos a hacer una oración. Señor, hoy te reconozco y te alabo por ser el Hijo de Dios. Gracias porque no tengo nada que temer. Y cuando las cosas salen mal, hablar contigo y saber que me escuchas es mi verdadero refugio. Amén. Claro que sí. Vamos a estar leyendo también para poder entender un poco más lo que nos quieren explicar en este nuestro devocional, Génesis 41 y Génesis 42. Vamos a leer Génesis 41 del versículo 41 al 57 en la misma versión. PDT, Palabra de Dios para todos. Y dice la palabra de Dios así. Después el faraón le dijo a José, mira que te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto.
Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo colocó en la mano a José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la segunda carroza real y la gente gritaba frente a él: «Abran paso». Entonces así el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. El faraón le dijo a José: «Yo soy el faraón, pero sin tu autorización nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto». Después el faraón le puso el nombre de Safenat Panea a José. También le dio como esposa a Senac, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Entonces José quedó al frente de Egipto. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón. El rey de Egipto se fue de la presencia del faraón y viajó por toda la tierra de Egipto. Durante 7 años de abundancia la tierra produjo bastante. Él juntó el alimento de los 7 años en que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que la rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. Había tanto que dejó de medirlo, porque no se podía medir. Antes de los años de escasez, José tuvo 2 hijos, con Azanea, hija de Potifera, el sacerdote de la ciudad de On. José llamó a su primer hijo Manasés, porque dijo: «Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá». A su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo: «Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido». Los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron y los 7 años de escasez comenzaron a llegar, tal como José lo había dicho. En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorar pan al faraón. El faraón les dijo: «Vayan a ver a José, hagan lo que él les diga». Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. Gente de todo el mundo fue a Egipto a comprarle trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Acordémonos que estamos leyendo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Vamos a leer también Génesis 42. Los hermanos de José van a Egipto. Cuando Jacob se enteró de que había trigo en Egipto, les dijo a sus hijos: «¿Qué hacen mirándose unos a otros sin hacer nada? Miren, me enteré que hay trigo en Egipto. Vayan allá y compren trigo para nosotros. De esa manera podremos sobrevivir y no nos dejaremos morir». Entonces 10 de los hermanos de José se fueron a Egipto a comprar trigo, pero Jacob no mandó con sus otros hermanos a Benjamín, el hermano de José, porque temía que le pasara algo. Así los hijos de Israel se fueron a comprar trigo en compañía de muchos otros porque la escasez había alcanzado la tierra de Canaán. José era el gobernador del país. Él era el que vendía el trigo a toda la gente de la tierra. Los hermanos de José llegaron y se postraron rostro a tierra ante él. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero actuó como si no los conociera. Les habló de una manera muy dura y les preguntó: «¿De dónde vienen?». Y ellos respondieron: «Venimos de la tierra de Canaán a comprar comida». José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. José también se acordó de los sueños que había tenido sobre ellos. Les dijo: «Ustedes son espías, han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles». Pero sus hermanos le dijeron: «No, Señor, nosotros somos sus siervos, vinimos a comprar comida. Todos somos hijos de un mismo hombre, somos personas honestas. Nosotros somos tus siervos, no somos espías». Entonces José les dijo: «No, ustedes han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles». Ellos dijeron: «No, sus siervos, somos 2 hermanos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está con nuestro papá y nuestro otro hermano ya murió». Luego José les dijo: «Es como yo les digo, ustedes son espías, pero voy a dejar que me demuestren que están diciendo la verdad. Les juro por la vida del faraón que no se podrán ir de aquí hasta que no venga su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano mientras
el resto permanece en prisión. De esta manera pondré a prueba sus palabras para saber si me están diciendo la verdad. Si no, juro por la vida del faraón que ustedes son espías. Entonces los encerró en prisión durante 3 días. Al tercer día José les dijo: yo temo a Dios, hagan esto y les perdonaré la vida. Si ustedes son hombres honestos, entonces uno de sus hermanos se puede quedar aquí en prisión, mientras que el resto le lleva trigo a sus familias. Pero entonces deben traerme a su hermano menor. Solo así sabré que de verdad están diciendo la verdad y no morirán. Ellos aceptaron. Se dijeron unos a otros: estamos pagando lo que hicimos a nuestro hermano. Vimos que estaba en problemas, nos rogó que le tuviéramos compasión, pero nosotros no le escuchamos. Es por eso que ahora nosotros estamos en problemas. Entonces Rubén le dijo: ¿acaso no les dije que no le hiciéramos daño al muchacho? Pero ustedes no me quisieron escuchar y ahora hay que pagar por su sangre. José estaba utilizando un intérprete para hablarle a sus hermanos. Entonces ellos no sabían que José entendía su idioma, pero José escuchó y entendió todo lo que ellos dijeron. Después José se alejó de entre ellos y lloró con tristeza. Luego regresó, les habló, se llevó a Simeón e hizo que lo ataran frente a ellos. Entonces ordenó que llenaran sus costales de trigo. Los hermanos le pagaron el dinero, pero José le puso el dinero a cada uno en su costal. Finalmente le dio las provisiones necesarias para el viaje. Ellos cargaron los burros con el trigo y se fueron. Por la noche en el campamento uno de ellos abrió uno de los costales para sacar trigo para los burros y encontró el dinero. Ahí estaba en la boca del costal. Cuando les dijo a sus otros hermanos: mi dinero regresó, está aquí en mi costal, todos ellos se asustaron mucho y temblaron de miedo. Se miraron unos a otros y se dijeron: ¿qué nos ha hecho Dios? Cuando llegaron a la casa de su papá Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron lo que había pasado. El hombre que es el gobernador de esa tierra nos habló bruscamente, nos encerró en prisión como si fuéramos espías. Entonces nosotros le dijimos: somos hombres honestos, no somos espías, somos 2 hermanos, hijos del mismo papá. Uno ya murió y el menor está con papá en la tierra de Canaán. Luego el gobernador del país nos dijo: yo sabré que ustedes son gente honesta si uno de ustedes se queda en prisión mientras que el resto les lleva trigo a su familia. Pero entonces tienen que traerme a su hermano menor. Así sabré que no son espías sino hombres honestos. Entonces les devolveré a su hermano y podrán andar libremente por este país. Cuando desocuparon sus costales, cada hermano encontró su bolsa de dinero en su costal. Cuando ellos y su papá vieron las bolsas de dinero, se asustaron mucho. Jacob, el papá, les dijo: me están dejando sin hijos. José ya no está y tampoco Simeón. Ahora se me quieren llevar a Benjamín. Todo está en mi contra. Entonces Rubén le dijo a su papá: te doy permiso de matar a mis 2 hijos si no te vuelvo a traer de regreso a Benjamín. Confíamelo a mi cuidado y yo te lo traeré de regreso. Pero Jacob dijo: mi hijo Benjamín no va a ir con ustedes porque su hermano está muerto y él es el único que me queda a mi esposa Raquel. Si algo malo le llegara a pasar en el viaje, ¿qué me deben hacer? Harán que este pobre viejo se muera de tristeza. Vamos a leer qué nos quieren enseñar por medio de este pasaje aquí que acabamos de leer. Y es lo que vamos a ver del tercer punto de lo que acabamos de leer. Es: habla con Dios desde lo profundo de tu corazón. Habla con Dios desde lo profundo de tu corazón. José concluyó bien, pero había comenzado mal. Había estado en una cisterna y en una cárcel, pero terminó en un palacio. Como muchos en la Biblia, Jesús, Juan el Bautista, Ezequiel y los sacerdotes y levitas que servían en el templo, Números 4, lo podemos ver allí. José comenzó en su vida laboral a los 30 años de edad. Hasta entonces había pasado por un entrenamiento particular. Llegó el momento, pues, en que lo pusieron a cargo en todo el territorio de Egipto. Dios había visto el corazón de José en medio de todas sus tribulaciones. Durante los 13 años comprendidos entre la edad de los 17 años y los 30, José probablemente se preguntó qué estaba haciendo Dios. Había experimentado rechazo, sufrimientos, injusticia, encarcelamiento, decepción y otras pruebas. Pero por medio de todo aquello, Dios lo preparaba para estar a cargo de todo el territorio de Egipto. Dios sabía que José era confiable.
porque su corazón era correcto. Había permanecido cerca del Señor en medio de todas las pruebas. Esto es lo que importa. No si estás en un periodo de batalla o de bendición, sino si permaneces cerca del Señor y te comunicas con Él desde tu corazón. José llamó a sus 2 hijos Manasés. Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y Efraín, Dios me ha hecho fecundo en la tierra donde he sufrido. El hilo conductor entre ambos nombres es la frase de 4 palabras: Dios me ha hecho. Tanto en épocas de sufrimiento, Manasés, como en momentos de éxito, Efraín. José reconocía que Dios tenía el control de todo. No permitas que tu corazón se amargue en momentos de sufrimiento ni se jacte en épocas de éxito. Reconoce que Dios es soberano sobre tu vida y tu situación. A diferencia de José, sus hermanos tuvieron que vivir con su engaño y culpabilidad, pero se decían el uno al otro: verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta gran aflicción. Se asustaron mucho en su corazón, pero sus labios dijeron: somos gente honrada. En todo esto, los sueños originales de José hallaron cumplimiento. Pese a todo lo que había pasado, siguió confiando en Dios y fue fiel a Él, y comenzó mal, pero terminó bien. Nunca abandones los sueños dados por Dios, aunque comiencen en una fosa o en una cárcel como José. Puede que termines en un palacio, como señala Joyce Meyer. No importa dónde comenzaste, puedes tener un gran final, aunque hoy te encuentres en una fosa. Dios aún puede levantarte y hacer grandes cosas en ti a través de tu vida. Señor, ayúdame, vamos a orar. Señor, ayúdame a llevar una vida de integridad total, Señor. Que mis labios y mi corazón sean uno, que mis oraciones sean una, y ayúdame a hablarte con sinceridad desde lo profundo de mi corazón. Gracias por escuchar cada día mi clamor y darme respuesta a cada uno de ellos. Amén. La pastora Pipa añade: José pasa de ser un prisionero olvidado a gobernador de la nación más poderosa del tiempo. Pedro pasa de un valiente acto de fe, caminar sobre el agua, a hundirse en el miedo. Son los altibajos de la fe. José estaba preparado para su repentino ascenso al poder. Salvó miles de vidas de la hambruna y una economía de la ruina. Necesitamos que más personas se levanten como José, que teman a Dios, tengan revelación profética y sean grandes líderes con habilidades para implementar un plan de rescate. Así es, ¿qué somos? ¿Josés o Pedros? Bueno, aunque después Pedro también tuvo una vida excelente cuando empezó a confiar en el Señor plenamente. Bueno, hemos terminado nuestro devocional del día de hoy, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.